el hombre que susurraba a las acelgas. En lo más recóndito de las montañas, donde el eco de los vientos susurraba entre los árboles y la niebla se aferraba a los valles como un manto de sombras, yacía el pintoresco pueblo de Valle Oscuro. Era en aquel tranquilo remanso de la naturaleza donde los habitantes de Valle Oscuro dedicaban sus días al cultivo de la tierra. Los campos dorados ondeaban suavemente al compás de la brisa, mientras los agricultores trabajaban con esmero bajo el sol ardiente, sembrando las semillas de sus esperanzas y cosechando los frutos de su labor. Pero la paz de aquel idílico paraje pronto se vio perturbada por la llegada de un forastero, cuya presencia era tan oscura como las sombras que se alzaban en las noches sin luna. Nadie sabía de dónde había venido ni cuál era su propósito, pero su llegada marcó el comienzo de una serie de eventos ominosos que sumirían a Valle Oscuro en las garras del terror y la desesperación. El hombre misterioso llegó al pueblo con el crepúsculo, como si emergiera de entre las sombras mismas. Su figura alta y delgada se recortaba contra el horizonte, envuelta en un manto oscuro que ondeaba al viento como las alas de un cuervo. Sus ojos, fríos como el hielo y profundos como el abismo, parecían escrutar cada rincón del pueblo con una mirada penetrante que enviaba escalofríos por la espina dorsal de aquellos que se atrevían a cruzar su camino. Sin mediar palabra, el hombre misterioso se instaló en una vieja cabaña en las afueras del pueblo, rodeada por un halo de misterio y oscuridad. Desde entonces, su presencia se hizo sentir en Valle Oscuro de una manera que los lugareños no tardarían en lamentar. El pueblo de Valle Oscuro se vio envuelto en un aura de inquietud desde la llegada del hombre misterioso. Sus pasos sigilosos resonaban en las calles vacías durante las horas más sombrías de la noche y su presencia parecía extenderse como una sombra ominosa sobre los campos de cultivo. Pero fue en los campos de acelgas donde los primeros signos de la maldad que lo acompañaba se hicieron evidentes. Las acelgas, que una vez crecieron con exuberancia y vitalidad, comenzaron a mostrar síntomas de una enfermedad desconocida. Las hojas, antes verdes y lozanas, adquirieron un tono oscuro y marchito, como si la vida misma se estuviera desvaneciendo de ellas. Los agricultores observaban con creciente preocupación cómo sus cosechas languidecían ante sus ojos sin comprender la razón detrás de tan súbita decadencia. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a circular entre los habitantes de Valle Oscuro, alimentando el fuego del miedo y la superstición. Se decía que el hombre misterioso, cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, tenía la capacidad de hablar con las plantas. No era un don bendito, sino una maldición que había desatado sobre el pueblo, susurrando palabras de corrupción y muerte a los inocentes brotes que se alzaban del suelo. Los más valientes se aventuraron a espiar al forastero en la oscuridad de la noche solo para presenciar escenas que desafiaban toda lógica y razón. Vieron al hombre misterioso paseándose entre los campos de acelgas, susurros siniestros escapando de sus labios mientras acariciaba las hojas marchitas con manos temblorosas. No era difícil imaginar que era él quien estaba detrás de la plaga que amenazaba con destruir los medios de vida de los habitantes del pueblo. El terror se apoderó de Valle Oscuro, como una sombra que se extendía sin control sobre el corazón de aquellos que habitaban allí. Mientras tanto, el hombre misterioso continuaba sus visitas nocturnas a los campos de acelgas, susurrando palabras de poder y perdición a las plantas que ahora se erguían como testigos mudos de su malévola influencia. Y así, el susurro de la locura se extendió por el aire, envolviendo al pueblo en un abrazo gélido que presagiaba tiempos aún más oscuros por venir. Con el paso del tiempo, los campos de acelgas se convirtieron en un espectáculo sombrío y desolador. Lo que una vez fue un mar de verdor y vida, ahora se había transformado en un paisaje marchito y retorcido, como si la misma esencia de la muerte hubiera descendido sobre ellos. Las plantas, que alguna vez se alzaron orgullosas hacia el sol,
ahora se inclinaban hacia el suelo en un gesto de resignación ante su destino sellado. Las marcas de la enfermedad eran evidentes en cada rincón del campo, como cicatrices profundas talladas en la carne de la tierra. Las hojas, una vez suaves y frescas, ahora estaban marcadas por manchas oscuras y marchitas, como un símbolo macabro de la corrupción que se había apoderado de ellas. Los agricultores miraban con impotencia el desastre que se desarrollaba ante sus ojos, conscientes de que ninguna cantidad de esfuerzo podría salvar sus cosechas de la ruina total. Los habitantes de Valle Oscuro observaban con temor creciente mientras el hombre misterioso tejía su telaraña de malicia y oscuridad alrededor de ellos. Se preguntaban qué oscuros designios guiaban las acciones de este ser maligno y temían lo peor para el futuro de su querido pueblo. Pues con cada día que pasaba, la sombra de la muerte se alzaba más y más sobre Valle Oscuro, envolviéndolo en un abrazo frío y despiadado que amenazaba con consumirlo por completo. Una noche, cuando la luna estaba oculta tras un manto de nubes negras y el viento aullaba con furia entre los árboles, ocurrió algo terrible. Un grito desgarrador resonó en el silencio de la noche, despertando a los habitantes de Valle Oscuro de su letargo. Corrieron hacia los campos de acelgas, horrorizados por lo que encontraron. Las plantas, ahora convertidas en monstruos retorcidos y grotescos, se alzaban sobre el suelo como si fueran criaturas vivas. Sus hojas afiladas como cuchillas relucían con la luz de la luna, sedientas de sangre y venganza. Los agricultores fueron masacrados sin piedad, atrapados por las enredaderas retorcidas que brotaban de la tierra y los arrastraban hacia una muerte segura. El hombre misterioso, observando desde las sombras, sonreía con satisfacción mientras presenciaba la terrible venganza de la naturaleza que él mismo había desencadenado. Sus ojos brillaban con malicia mientras contemplaba el caos y la destrucción que había sembrado, complacido de ver cómo sus planes se desarrollaban según lo planeado. Pero incluso él, con toda su arrogancia y poder, no podía anticipar la verdadera magnitud de la ira que había despertado. Pues mientras los campos de acelgas se convertían en un escenario de pesadilla, la tierra misma comenzaba a rebelarse contra la presencia maligna que la había profanado. Terremotos sacudían el suelo mientras rayos caían del cielo en un espectáculo de furia elemental. La naturaleza, herida en lo más profundo de su ser, se levantaba en una última muestra de resistencia contra aquellos que osaban desafiarla. Y en medio del caos y la destrucción, el hombre misterioso se encontró atrapado en su propia trampa, rodeado por las criaturas que había intentado dominar y las fuerzas que había despertado sin control. La venganza de la naturaleza había llegado, y con ella, la inevitable caída del hombre que había desafiado sus designios sagrados. Y así, en medio de la tormenta, la oscuridad engulló al pueblo de Valle Oscuro, llevándose consigo al hombre misterioso y todos aquellos que osaron desafiar el equilibrio frágil de la vida y la muerte. El hombre misterioso observaba con deleite la devastación que había sembrado en los campos de acelgas de Valle Oscuro. Una sonrisa retorcida se curvaba en sus labios mientras contemplaba el caos que había desatado. Sus ojos brillaban con malicia y satisfacción. Había logrado su objetivo: sembrar el terror entre los agricultores del pueblo y eliminar a su competencia de manera brutal y despiadada. Los campos de acelgas yacían ahora en ruinas, un testimonio sombrío de la maldad que había desatado el hombre misterioso. Las plantas, una vez símbolos de vida y prosperidad, se erguían como espectros retorcidos, sus hojas marchitas y marchitas por la influencia corruptora del forastero. Los cuerpos de los agricultores, víctimas inocentes de su codicia desenfrenada, yacían esparcidos por los campos, sus vidas cegadas por la violencia despiadada de las plantas mutadas. Pero el hombre misterioso no se detuvo a lamentar las vidas que había destruido en su búsqueda insaciable de poder y riqueza. En cambio, se deleitó en la visión del caos que había desatado,
alimentando su ego con cada grito de terror y cada gemido de agonía que resonaba en el aire. Para él, los habitantes de Valle Oscuro no eran más que peones en su juego retorcido, sacrificios necesarios en su búsqueda de la grandeza personal. Sin embargo, la naturaleza no perdona la arrogancia del hombre y el precio de la avaricia es alto. Mientras el hombre misterioso celebraba su victoria en la oscuridad de la noche, las acelgas mutadas se volvieron contra él. Con movimientos rápidos y letales, las plantas retorcidas se abalanzaron sobre su presa, sus hojas afiladas como cuchillas cortando la carne del hombre misterioso sin piedad. Los gritos de agonía del hombre resonaron en la noche, pero fueron ahogados por el susurro siniestro de las acelgas, que ahora se alzaban como los verdugos de aquel que una vez las había manipulado para su propio beneficio. Con cada mordida mortal, el hombre misterioso pagaba el precio de su avaricia, su destino sellado por las mismas manos que habían sembrado la destrucción en Valle Oscuro. Y así, en medio de la oscuridad y el caos, el hombre misterioso encontró su fin, su cuerpo convertido en alimento para las mismas criaturas que había creado con su malicia y su deseo insaciable de poder. Su muerte fue un recordatorio sombrío de los peligros de la avaricia y la codicia desenfrenada, una lección amarga que los habitantes de Valle Oscuro no olvidarían fácilmente. Con el amanecer, un silencio pesado se cernió sobre Valle Oscuro, como si la misma naturaleza estuviera de luto por las tragedias que habían ocurrido en sus tierras. Los campos de acelgas, una vez testigos de la vida y la abundancia, ahora yacían en ruinas, sus tiernas hojas marchitas y marchitas por la influencia corruptora del hombre misterioso. Los habitantes del pueblo salieron de sus casas con corazones pesados y rostros sombríos, enfrentando el amargo despertar de una pesadilla que parecía no tener fin. Las calles estaban vacías y silenciosas, el aire pesado con el peso del dolor y la pérdida. Las casas, antes llenas de risas y alegría, ahora resonaban con el eco vacío del silencio, recordatorios dolorosos de las vidas que se habían perdido en la oscuridad de la noche. Los cuerpos de los agricultores caídos yacían dispersos por los campos, sus rostros pálidos y sin vida mirando hacia el cielo como si imploraran respuestas que nunca llegarían. Sus familias lloraban en silencio junto a ellos, sus lágrimas mezclándose con la tierra empapada de sangre que ahora los rodeaba. La tragedia había dejado una marca indeleble en el pueblo, una cicatriz que nunca sanaría por completo. Pero incluso en medio del dolor y la desesperación, la esperanza comenzó a florecer una vez más en el corazón de los habitantes de Valle Oscuro. A medida que el sol se alzaba sobre el horizonte, iluminando los campos devastados con su luz dorada, un sentido de determinación se apoderó de ellos. Se juraron a sí mismos que nunca olvidarían las lecciones aprendidas en aquella noche oscura, que nunca permitirían que el mal se apoderara de su hogar de nuevo. Y así, en medio de la desolación y la tragedia, Valle Oscuro se levantó una vez más fuerte y más unido que nunca antes. Juraron reconstruir lo que se había perdido, cultivar nuevos campos y sembrar nuevas esperanzas para el futuro. Aunque las cicatrices de la tragedia siempre permanecerían, también lo haría el espíritu indomable de aquellos que habían sobrevivido a la oscuridad y emergido del otro lado con el corazón lleno de determinación y la promesa de un mañana mejor. Años después de la tragedia que asoló Valle Oscuro, la paz parecía haber regresado finalmente al tranquilo pueblo. Los campos de acelgas habían sido replantados y los agricultores trabajaban arduamente para restaurar la vida y la prosperidad que una vez habían conocido. Sin embargo, la sombra del pasado aún se cernía sobre ellos, recordándoles los horrores que habían enfrentado en las noches oscuras y sin estrellas. Una tarde, mientras un nuevo forastero de aspecto humilde vagaba por los campos recién plantados, una brisa fría sopló desde las montañas, llevando consigo un susurro siniestro que parecía resonar en los corazones de los habitantes de Valle Oscuro.
La tierra misma parecía temblar bajo la influencia de una fuerza oscura y antigua, como si una presencia maligna se estuviera agitando bajo la superficie. El forastero, ajeno a la historia oculta de Valle Oscuro, plantó una semilla oscura y retorcida en el suelo fértil, sin saber que estaba sembrando la semilla de la pesadilla misma. La tierra tembló bajo sus pies mientras la semilla se hundía en la oscuridad, una sombra palpable que se extendía por el suelo como una mancha de tinta. Días pasaron y la semilla germinó, dando lugar a una nueva cosecha de acelgas que crecían con una rapidez alarmante. Pero a medida que las plantas crecían, también lo hacía la sensación de malestar en el aire, como si la misma tierra estuviera al borde de la rebelión. Los agricultores observaban con creciente preocupación cómo las plantas se retorcían y se deformaban, sus hojas adquiriendo un brillo siniestro bajo la luz del sol. Entonces, una noche oscura y tormentosa, la tierra se abrió de par en par y una horda de acelgas mutadas emergió de las profundidades, como un ejército de pesadilla dispuesto a reclamar su venganza sobre los habitantes desprevenidos de Valle Oscuro. Los gritos de terror resonaron en la noche mientras las plantas monstruosas arrasaban todo a su paso, dejando una estela de destrucción y muerte a su paso. Los habitantes de Valle Oscuro comprendieron entonces que el pasado nunca los había abandonado realmente, que las sombras que acechaban en las montañas y los campos eran más que simples recuerdos de una tragedia olvidada. Habían despertado a una fuerza antigua y maligna, una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación de aquellos que se atrevían a desafiarla. Y así, en medio del caos y la desesperación, Valle Oscuro se encontró una vez más luchando por su supervivencia, enfrentando un enemigo que no podía ser derrotado con armas convencionales ni con el paso del tiempo, pues la semilla de la pesadilla había germinado una vez más, extendiendo sus raíces retorcidas en lo más profundo de la tierra, esperando pacientemente el momento adecuado para volver a alzarse y reclamar su lugar como el verdadero señor de Valle.